Brasil es el cuarto país más afectado. Superó el 500.000 de casos. Roza los 30.000 muertos. Bueno, situación complicada la de Brasil. Todos los días hay, lamentablemente más muertos, más récord que se rompen, tristes récord, y una situación que es muy delicada. Y estamos con un médico, con Mauro Tamagno. Mauro, muy buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Mauro, hablamos hace unas semanas, pero recordemos cuál era tu situación para las personas que se están sumando a segunda edición. Sí. Vos tuviste COVID-19, tu mujer también, tu hija también. Contanos en qué contexto. Bueno, yo soy cirujano de tórax, trabajo acá en San Pablo y estoy en el medio de todos estos pacientes por la especialidad que tengo. Sí. Y después de casi un mes de haber empezado a trabajar con este tipo de pacientes, yo me contagié. Lamentablemente se contagió mi hija, que precisó estar internada en terapia intensiva, y por último se contagió mi mujer. Contanos qué sintieron, qué sentiste vos, qué síntomas, qué le pasó a tu hija, que fue quizás la más complicada, la que necesitó internación, y cómo se fueron recuperando. La verdad que así nos dimos cuenta que estábamos infectados a través de mi hija, porque yo tuve síntomas muy leves. Sí. Tenía una sensación de cansancio en el cuerpo y una sensación de fiebre a la noche, pero no precisé tomar ningún tipo de remedio ni constatar si tenía fiebre o no. Claro. Y mi hija sí tuvo una convulsión, precisó que estar internada en terapia intensiva, estuvo internada 3 días. Y la última fue mi mujer, que los síntomas fue que perdió el olfato y el sabor, el paladar, no sentía el gusto de la comida. También fueron unos síntomas bien leves. Por eso el problema de este virus, que mucha gente pasa como asintomático, Sí. ¿no es cierto? O con síntomas leves y subestima a que no está enfermo. Claro, y ahí viene el tema del contagio. Digo, ahora el test ya les dio negativos a todos, digo, ya tiene inmunidad. ¿Cómo son los días después? Bueno, ahí cuando hicimos el diagnóstico a través de un swab, que es el hisopado, y ahora estamos esperando el resultado de las inmunoglobulinas, porque la recomendación acá de los infectologistas es que no lo hagamos inmediatamente, 15 días, 20 días después, sino que esperemos un poco más, porque hay muchos casos que hacen el test y está viniendo negativo. Entonces, la inmunoglobulina, que serían los anticuerpos contra el virus, muchos pacientes lo hacen inmediatamente y viene negativo. Entonces, estamos esperando un poco más de tiempo para ver si viene positivo o no. Perfecto. Mauro, te quería preguntar, porque aquí en la Argentina, digamos, los canales de noticias, todo lo que tiene que ver con la información, obviamente pasa expresamente por hablar del coronavirus. Pero ¿cómo es la cobertura en los medios de Brasil? Es decir, ¿se habla en cadena todo el tiempo acerca de esto o se pasa a otros temas? Es como que no se le da importancia, tal vez. No, se habla permanentemente, ¿no es cierto? Lamentablemente, como ustedes mostraron, Brasil tiene más de 500.000 casos. Lamentablemente estamos superando a algunos países en el número de casos y en el número de muertos. Y entonces la preocupación es constante. Todos los canales de televisión, radio, internet, todo, lo único que también se habla es de la crisis, ¿no es cierto?, del coronavirus y la crisis que está trayendo en la cuestión económica, la apertura o no de la cuarentena en algunas ciudades. ¿Y cómo está en ese sentido? Digo, ¿cuáles lugares más afectados? Digo, hablo por los que conocemos argentinos, tengo entendido San Pablo y Río son los más complicados, pero ¿está como acá concentrado en un lugar o está en todo el país el COVID? Sí, el epicentro es San Pablo, ¿no es cierto? Ya pasó los 100.000 casos, 107.600 muertos. El segundo en número de casos es
tanto de casos confirmados como de muertes en Río de Janeiro, y estamos viendo muchos casos en el norte y el nordeste de Brasil. Eso la verdad que fue lo que fue una explosión de casos. Y eso que tienen clima, en la parte norte. viste, se hablaba mucho en su momento del clima, Sí. digo, el norte de Brasil, si hay lugares cálidos es el norte de Brasil. Sí, hubo muchas teorías, decía que no, que el calor podía ser un protector. No, la verdad que este virus es muy virulento, se contagia muy fácil, entonces me parece que no respeta clima, no respeta nada. Con las cifras alarmantes que se dan a conocer día a día y nos siguen asombrando de Brasil, ¿cómo está el sistema de salud? Bueno, lo que nosotros vemos acá en San Pablo es que el Estado como un todo tiene una tasa de ocupación del 70%, Sí. el Estado completo, ¿no es cierto? Lo que es Gran San Pablo, que sería tipo Gran Buenos Aires, tiene 90% de ocupación de las camas que estaban destinadas a este tipo de pacientes. Lo que vemos en el medio, eso en el medio público general, en la parte privada, vemos que tiene una tasa de ocupación de 50 a 55%. Empezó a caer el número de casos internados. Perfecto, Mauro. Sistemas que se empiezan a colapsar, ¿se dejan de atender a algunos pacientes? ¿Qué información tenés de otros colegas, de otras ciudades? No, acá en San Pablo no. Seguimos atendiendo a los pacientes propios acá y tenemos un 20% aproximadamente de pacientes que vienen de otro lugar, ¿no es cierto? De estados vecinos y por en cuanto así no se colapsó el sistema. Perfecto. Mauro, es muy interesante dialogar con vos para saber un poquito más de cerca qué es lo que está ocurriendo en Brasil. Te vamos a seguir contactando en algunos días. Te agradecemos mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes y un buen día. Igualmente.